La orden llegó desde el más alto nivel del Imperio Romano, su nombre debía ser borrado de todos los lugares donde se le hacía mención. También toda estatua erigida en honor a la emperatriz debía ser destruida. La guardia pretoriana incluso tuvo la orden de asesinar al gobernante si éste volvía a casarse. De ese tamaño había sido el dolor causado por Mesalina a su esposo, el poderoso emperador Claudio. A pesar de los esfuerzos del mandatario romano por eliminar a su pareja de la historia, la leyenda de la atractiva mujer perdura hasta nuestros tiempos. No tanto por su célebre belleza, sus múltiples infidelidades o el complot para traicionar a su esposo que le terminó costando su propia vida, también por su relevancia en las decisiones políticas del sucesor de Calígula y tío del siguiente emperador romano, Nerón. Pero para entender esta terrible historia de traición primero nos debemos preguntar, ¿quién fue Mesalina? Valeria Mesalina tan solo vivió 24 años. Sin embargo, en ese corto periodo de tiempo se convirtió en una de las figuras más relevantes de la antigua Roma. Pertenecía a la familia más poderosa del imperio, la gens Julia, pero su origen no se correspondía con el poder adquisitivo de sus padres, su madre había derrochado la herencia familiar, y la única vía posible de la joven para vivir de forma acomodada era casarse con un hombre rico de la capital. De esta manera, Mesalina contrajo matrimonio con Claudio, el tío del emperador Calígula. Claudio era mayor, tartamudo, cojo y se había casado 2 veces antes de conocer a la joven 36 años más joven que él. Por su parte, según los escritos que han llegado hasta la actualidad, ella era una mujer bella, con el pelo negro azabache, las caderas pronunciadas y una sonrisa que enamoraba a cualquier hombre. De aquel matrimonio nacieron un hijo, británico, y una hija, Claudia Octavia, la cual esta última sería la futura esposa del emperador Nerón. Pero todo cambió cuando Calígula fue asesinado y el ejército apoyó a Claudio como nuevo emperador. Así, Mesalina pasó de ser la mujer de un senador a ser la esposa del mismísimo emperador de Roma. La nueva vida de Mesalina sufrió cambios bruscos y su poder ilimitado le permitió ejercer todo tipo de actividades que fueron criticados por los cronistas y escritores posteriores. El poeta Décimo Junio Juvenal narraba que tan pronto como creía que su marido estaba dormido, esta prostituta imperial vestía la capa que llevaba por las noches y salía de la casa acompañada de una esclava, puesto que prefería un lecho barato a la cama real. Y es que la ninfomanía de Mesalina es un tema que se ha tratado tanto en la literatura como en el arte. Disimulaba su cabello negro con una peluca rubia y se dirigía al lupanar de tapicerías gastadas, donde tenía reservada una cámara. Entonces tomaba su puesto, desnuda y con sus pezones dorados, atendiendo al nombre de Lisisca, añadía Décimo Junio Juvenal. Aprovechó la ausencia de Claudio en una campaña militar al norte del Imperio Romano para dar inicio a una competición que se basaba en ver quién lograba satisfacer a más hombres en un solo día. Plinio el Viejo relataba que la mujer del emperador compitió contra Escila, representante de Sicilia. Mientras que la siciliana solo pudo yacer con 25 hombres, los escritos hablan de que Mesalina consiguió satisfacer a 200 hombres en un solo día. De todos modos, cabe recalcar que casi 2000 años después de lo sucedido los historiadores varían en los detalles de su vida. Algunos defienden que la prostitución que ejercía era ocasional e incluso inusual, mientras que otros como Juvenal o Tácito mantienen la postura de que era una actividad rutinaria. Pero muchos de nosotros nos estaremos preguntando, ¿qué pasó con Mesalina? ¿Tuvo un final feliz? Consumida por el poder, Mesalina decidió deshacerse de su esposo y liderar el Imperio Romano sin ataduras. Para esto puso en marcha un plan de derrocamiento que involucró a uno de sus amantes, el cónsul Cayo Silio, con quien incluso se casó. Por desgracia para la infiel, Claudio se enteró de los planes gracias a su liberto Narciso y regresó a Roma para interrumpirlos. En el año 48 después de Cristo, Valeria Mesalina y Cayo Silio fueron condenados a muerte por suicidio. Incapaz de terminar con su vida, Mesalina intentó salvarse solo rasguñándose con un puñal. Después de horas desangrándose, un centurión terminó con el trabajo y la decapitó. Mientras la vida escapaba de los ojos de la emperatriz, su esposo ordenó borrar su recuerdo. También prometió no volver a casarse, mas no pudo cumplir con ello al conocer a Agripina la Menor, su cuarta esposa y autora de la desgracia que destruyó a su familia.
A la fecha, algunos recuerdos de la relevancia de la hermosa e infiel romana habitan museos especializados en el Imperio Romano. También lo hace la palabra Mesalina, que en el diccionario de la lengua española aparece como un despectivo para referirse a una mujer poderosa o aristócrata y de costumbres disolutas. Así llegamos al final de esta trágica, pero apasionante historia de Mesalina y, como sabemos que te encantan las historias complejas de la antigua Roma, por acá arriba te dejamos el video de la desenfrenada vida de Heliogábalo, el emperador más loco de la antigua Roma. O quizás si te interesa conocer un poco más de las diferentes infidelidades a lo largo de la historia, en los comentarios también te dejamos el video de los placeres a escondidas, las escandalosas infidelidades en la historia.